World Comics. Los cómics, el manga y las novelas gráficas son un mundo increíble, donde los escritores dejan libre su creatividad y crean historias, arcos y personajes asombrosos, con destellos a veces tan humanos y realistas que llegan a absorbernos dentro de sus páginas y nos hacen escapar un momento de la realidad. Durante el tiempo que han sido creadas todas estas historias, hemos encontrado todo tipo de situaciones, héroes que se vuelven villanos, variedad de universos, guerras entre superhéroes, etc. Pero ha habido arcos que por su importancia han tenido repercusiones que incluso podemos llamar históricas, ya que algunas cosas no serían como las conocemos ahora si no fuera por ellos. Bueno, al menos en la historia de los cómics. Es por eso que en esta ocasión, World Comics presenta 5 cómics que han cambiado la historia. 5. Action Comics número 1. Action Comics número 1 de junio de 1938 es el primer número de la serie original de cómics de la editorial Action Comics, la cual actualmente conocemos como DC Comics. Este número es muy importante para la historia, y es que cuenta la primera aparición de varios héroes, pero sobre todo es la primera aparición del personaje más conocido de los cómics, el último hijo de Krypton, la creación más famosa de Jerry Siegel y Joe Shuster, Superman. Esta es la razón por la cual es considerado como el comienzo del género de superhéroes, haciéndolo el cómic más valioso de todos los tiempos, llegando en agosto de 2014 a venderse un ejemplar de este cómic en más de $3 millones. 4. Detective Comics número 27. Detective Comics es el título de una serie de cómics publicados por DC Comics. De estas historias, el primer volumen es el más especial y el más recordado por los fans de un superhéroe que ha dejado historia en este universo, por revolucionar de una manera oscura y más seria todo lo que los cómics habían presentado hasta ese momento. Y es que en una época donde los superhéroes son hombres puros y buenos, con habilidades sobrehumanas, apareció el Caballero de la Noche, un ser humano común quien decide usar el manto del murciélago para luchar contra el mal. En Detective Comics número 27 se presentó a Batman. Este número es considerado como uno de los cómics más caros, ya que una copia puede llegar a costar incluso más de $1 millón. Pero esta no es la única razón de su importancia, sino que a partir de esta serie de números es que Action Comics cambió su nombre a DC Comics, precisamente haciendo alusión a Detective Comics. 3. Death Note. Death Note es un manga japonés que cuenta la historia de Light Yagami, un estudiante que descubre un cuaderno sobrenatural que otorga a su usuario la habilidad de matar a cualquiera cuyo nombre y rostro reconozca. La historia trata acerca de los intentos de Light de crear y gobernar un mundo donde no haya mal, donde él sea adorado como un dios, mientras un detective conocido como L trata de detenerlo. La historia trata asuntos moralmente complejos que salen del mero entretenimiento a hacer cuestionar al lector acerca de si para alcanzar un fin bueno y perfecto cualquier método es válido. Death Note se publicó desde diciembre de 2003 a mayo de 2006 y en su corto tiempo de producción y desarrollo ha sido considerado como uno de los mejores 5 mangas de la historia y su adaptación al anime como uno de los mejores de todos los tiempos. 2. V for Vendetta. Mejor conocida como V de Venganza, es una novela gráfica escrita por Alan Moore, que fue publicada bajo el sello de DC Comics y posteriormente por Vertigo, la división de DC Comics para historias de adultos. La historia describe una versión distópica y posapocalíptica del Reino Unido en la década de 1990, precedida por una guerra nuclear en los años 80 que había devastado la mayor parte del resto del mundo, donde el partido fascista Northfire había exterminado a sus oponentes en campos de concentración y gobierna el país como un estado policial. La historia sigue a B, un revolucionario anarquista con una campaña creada para derribar el estado fascista y convencer a la gente para lograr un gobierno democrático. La historia de B no solo marcó una nueva era para los cómics, sino también ha tenido incidencias en las sociedades actuales, donde la famosa máscara de Guy Fawkes es símbolo de revolución. 1. The Watchmen. Creado por el genio de los cómics Alan Moore, Moore reflejó en esta historia las ansiedades de la sociedad contemporánea, ya que dejaba atrás los temas relacionados con superhéroes y abarcaba otros mucho más serios como amenazas nucleares, guerras, teorías de conspiración, etc. Watchmen representa una historia alterna en la que los superhéroes emergieron en los años 40 y 60 y su presencia cambió por completo el rumbo de la historia de la humanidad. La historia se centra en el desarrollo personal y las luchas morales de los protagonistas, y acerca de cómo el asesinato de uno de estos superhéroes los hace volver a salir a la luz. Watchmen ha recibido tanta aclamación que es considerado por muchos como una de las novelas gráficas y de las historias más importantes de la literatura del siglo XX. ¿Y tú, qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre alguna historia, dato o personaje en específico? Dínoslo en los comentarios. Dedicamos este video a Ariangeli Félix, Isaac Myers, Betty Martínez, Videos de Todo y a Juan Alvarado Pineda por haber comentado el video
Hitler el villano de Marvel Comics. Yo soy Ángel Gómez y esto fue todo por este video. Adiós. Tenerlo. La historia trata asuntos moralmente complejos que salen del mero entretenimiento a hacer cuestionar al lector acerca de si para alcanzar un fin bueno y perfecto cualquier método es válido. Death Note se publicó desde diciembre de 2003 a mayo de 2006 y en su corto tiempo de producción y desarrollo ha sido considerado como uno de los mejores 5 mangas de la historia y su adaptación al anime como uno de los mejores de todos los tiempos. 2. V for Vendetta. Mejor conocida como V de Venganza, es una novela gráfica escrita por Alan Moore, que fue publicada bajo el sello de DC Comics y posteriormente por Vertigo, la división de DC Comics para historias de adultos. La historia describe una versión distópica y posapocalíptica del Reino Unido en la década de 1990, precedida por una guerra nuclear en los años 80 que había devastado la mayor parte del resto del mundo, donde el partido fascista Northfire había exterminado a sus oponentes en campos de concentración y gobierna al país como un estado policial. La historia sigue a V, un revolucionario anarquista con una campaña creada para derribar el estado fascista y convencer a la gente para lograr un gobierno democrático. La historia de V no solo marcó una nueva era para los cómics, sino también ha tenido incidencias en las sociedades actuales, donde la famosa máscara de Guy Fawkes es símbolo de revolución. 1. The Watchmen. Creado por el genio de los cómics, Alan Moore, Moore reflejó en esta historia las ansiedades de la sociedad contemporánea, ya que dejaba atrás los temas relacionados con superhéroes y abarcaba otros mucho más serios como amenazas nucleares, guerras, teorías de conspiración, etc. Watchmen representa una historia alterna en la que los superhéroes emergieron en los años 40 y 60 y su presencia cambió por completo el rumbo de la historia de la humanidad. La historia se centra en el desarrollo personal y las luchas morales de los protagonistas y acerca de cómo el asesinato de uno de estos superhéroes los World Comics. Los cómics, el manga y las novelas gráficas son un mundo increíble, donde los escritores dejan libre su creatividad y crean historias, arcos y personajes asombrosos, con destellos a veces tan humanos y realistas que llegan a absorbernos dentro de sus páginas y nos hacen escapar un momento de la realidad. Durante el tiempo que han sido creadas todas estas historias, hemos encontrado todo tipo de situaciones, héroes que se vuelven villanos, variedad de universos, guerras entre superhéroes, etc. Pero ha habido arcos que por su importancia han tenido repercusiones que incluso podemos llamar históricas, ya que algunas cosas no serían como las conocemos ahora si no fuera por ellos. Bueno, al menos en la historia de los cómics. Es por eso que en esta ocasión, World Comics presenta 5 cómics que han cambiado la historia. 5. Action Comics número 1. Action Comics número 1 de junio de 1938 es el primer número de la serie original de cómics del héroe son hombres puros y buenos, con habilidades sobrehumanas. Apareció el Caballero de la Noche, un ser humano común quien decide usar el manto del murciélago para luchar contra el mal. En Detective Comics número 27 se presentó a Batman. Este número es considerado como uno de los cómics más caros, ya que una copia puede llegar a costar incluso más de $1 millón. Pero esta no es la única razón de su importancia, sino que a partir de esta serie de números es que Action Comics cambió su nombre a DC Comics, precisamente haciendo alusión a Detective Comics. 3. Death Note. Death Note es un manga japonés que cuenta la historia de Light Yagami, un estudiante que descubre un cuaderno sobrenatural que otorga a su usuario la habilidad de matar a cualquiera cuyo nombre y rostro reconozca. La historia trata acerca de los intentos de Light de crear y gobernar un mundo donde no haya mal, donde él sea adorado como un dios, mientras un detective conocido como L trata de la editorial Action Comics, la cual actualmente conocemos como DC Comics. Este número es muy importante para la historia, y es que cuenta la primera aparición de varios héroes, pero sobre todo es la primera aparición del personaje más conocido de los cómics, el último hijo de Krypton, la creación más famosa de Jerry Siegel y Joe Shuster, Superman. Esta es la razón por la cual es considerado como el comienzo del género de superhéroes, haciéndolo el cómic más valioso de todos los tiempos, llegando en agosto de 2014 a venderse un ejemplar de este cómic en más de $3 millones. 4. Detective Comics número 27. Detective Comics es el título de una serie de cómics publicados por DC Comics. De estas historias, el primer volumen es el más especial y el más recordado por los fans de un superhéroe que ha dejado historia en este universo, por revolucionar de una manera oscura y más seria todo lo que los cómics habían presentado hasta ese momento. Y es que en una época donde los superhéroes